Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Ari, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, dirás, Richard, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Estamos lo que es en el mes de carnavales, cariño. No sé si te has enterado de repente. Y digo, pues, tengo que disfrazarme de algo. Y como no me puedo disfrazar de tu ex o del Kevin, pues entonces digo, pues me voy a disfrazar, yo qué sé, de Pasión de Gavilanes, ya que vosotros sois noveleros, la mayoría. Aquí estoy, mi querido Aries, ¿vale? Estoy disfrazado. O vale, de repente me vas a decir, Richard, pareces el sheriff, ¿vale? Pareces un vaquero así. Da igual. La intención era de Pasión de Gavilanes, pero tú ya sacarás tus conclusiones de que estoy disfrazado. Es el mes de los carnavales, ha sido el mes también del amor. Entonces, vamos a pedir a Dios, al universo, que nos entreguen un mensaje especial para vosotros. El día sábado, a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Y empezamos, mi querido Aries. Disfrázate también, sé feliz. Muy bien. Recuerda que es una lectura general y recuerda que el día sábado a las 9 de la noche horario de España tendremos lo que es un super chat. Cariño, siento que tienes una preocupación o siento que vienes arrastrando desde una temporada, ya diría yo meses o años, algún tipo de conflicto, algún tipo de problema, pero también he podido ver que va a existir una persona o existen personas a tu alrededor que a lo mejor te van a dar lo que es una oportunidad de poder solucionar todo este avispero. O que simplemente llega a tu vida alguien especial, pero siento que tú vas a dudar. Siento que a lo mejor de repente quieres todavía aferrarte a la energía de una persona, a una situación, etcétera, etcétera. Esto puede estar relacionado tanto lo que es en la parte de los sentimientos, como también lo que es en la parte de tus proyectos o de tus negocios, ¿vale? Entonces, yo como consejo, como veo que hay personas, como veo que hay energías que te van a apoyar, y tú te lo vas a pensar, yo te diría que deas ese salto, cariño. Tienes que apostar por las nuevas oportunidades, tienes que apostar por la nueva relación, por el nuevo trabajo, por el nuevo proyecto, ¿vale? Pero no te me cierres, no te me cierres en tu bucle, tienes que dar pasos, cariño. Muy bien. Uy, por Dios, para aquellos que no conocen la novela Pasión de Gavilanes, aquí en España recién lo van a estrenar, cuando esa novela es más viejo que el Matusalén. Es así, pero bueno, vamos a ver ahora qué nos quieren decir las energías del tarot Rider White para vosotros con mucha fe, mi querido Aries. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Me sale la carta de los enamorados, me sale la carta del 6 de espada. Vas a tener una conversación muy seria o estás teniendo una conversación muy seria, la cual implica que una de las dos partes, o tú dejes algo, o la persona de tu interés, o la persona que está contigo en el proyecto, en el negocio, deje algo, ¿vale? Porque veo que tú dejas una situación, quieres como es como si me dijera Richard, estoy en un bucle, siempre con la misma historia, siempre con la misma inseguridad. Esta persona no avanza o este proyecto simplemente hace falta que me reinvente, hace falta simplemente hacer cambios. Porque yo veo aquí que de acuerdo a una conversación, a una respuesta o una noticia, tú vas a hacer un cambio, tú te desplazas. Es cierto que a lo mejor es cierto que a lo mejor de repente te va a dar un poco de pena, de tristeza soltar esta situación, o simplemente esta persona te va a decir todavía piénsalo, todo se puede solucionar, algo podemos rescatar. Pero sin embargo las energías me están diciendo, Aries, siento un cáncer, ¿vale? Aries tiene que simplemente buscar su paz, tienes que buscar tu tranquilidad, cariño, ¿vale? Yo creo que ha llegado el momento de tomar esa gran decisión, de soltar algo que no te lleva a nada, de soltar algo que no te ayuda a avanzar. Porque tenemos aquí la carta de la templanza y la carta del 8 de bastos. Muchos de ustedes de repente están lidiando, puede ser con un Virgo, un Sagitario también. Te enseño las cartas. Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. A ver, ¿qué signos están lidiando con vosotros con mucha fe? Vamos a ver, mi querido Aries.
Ya me contarás de qué te has disfrazado, ¿vale? No he podido disfrazarme de tu ex, no he podido disfrazarme del Kevin. No, es que tenía que hacer muchos sacrificios o me despellejaba porque es que el Kevin y tu ex son horrorosos, cariño. Y yo no entiendo cómo es que tú todavía sigues pensando en ellos o en ellas y encima le falta dentadura. Bueno, me dice Richard, es que esos besos son pasionales cuando no tiene diente. Uy, 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 por Dios. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Signos. Me sale un Leo. Me sale lo que es un Virgo, me sale un Libra, me sale un Cáncer y me sale lo que es un Aries. Muy bien. Tú toma lo que es tuyo. Si no coincide con los signos, no pasa nada. Ya llegará el signo que tú estás buscando. Hasta me trabo ya, porque estoy con el caramelo, cariño. Si no, yo toso. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros. Siento que esta lectura está como predominando que tú tienes que soltar algo. Siento que esta lectura también como que predomina que tú tienes que hacer un viaje o simplemente liberarte de una situación que tú sabes que no lleva a nada, ¿vale? Que no avanza. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Me sale la carta del 4 de copas, me sale la carta del 2 de espadas, me sale la carta del 9 de espadas. Yo creo que tanto tú como también la persona de tu interés, si está relacionado con los sentimientos, yo creo que ambos están un poco cansados ya. Yo creo que ambos también ya han llegado al límite, quieren tomar esa decisión. Yo lo que estoy viendo que vosotros, ya no es cuestión de que me digas, Richard, pero ¿cómo es posible? Se va el amor de mi vida, ¿cuántos años perdido? ¿Cómo puede ser esto? No voy a encontrar a nadie. No, porque creo que te estás aferrando a una situación que en vez de ayudar, en vez de evolucionar, te causa daño, te causa bloqueos. A lo mejor de repente me dice Richard, ¿puede ser que esta energía sea el causante de que todo me va mal en mi vida? No te va bien en el trabajo, no te va bien lo que es en los estudios, no te va bien lo que es en los proyectos, porque estás pensando o estás sumida lo que es en este problema sentimental que tú tienes actualmente, ¿vale? Entonces nos dicen, tanto tú como la persona de tu interés también ya están un poquito cansaditos los dos, ¿vale? Te enseño las cartas, vamos a continuar. Me sale la carta del 5 de bastos y me sale la carta del mundo. Creo que también puede ser que para muchos de vosotros el amor o la persona de tu interés está lo que es en el extranjero. Puede ser que me digas, Richard, el problema entre nosotros es la distancia. El amor existe porque a pesar que hay un bloqueo, la carta del 5 de bastos es un basto que tiene opción a florecer. Es un basto que tiene probabilidades de que funcione. Pero yo veo aquí que hay distancia porque me sale también lo que es el mundo. Hay distancia, ¿vale? Vamos a seguir. Sí, la carta del 9 de bastos y tenemos también la carta del 7 de copas. Creo que muchos de ustedes me dicen, Richard, yo a esta persona no la estoy conociendo recién. Nosotros tenemos familia, nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos algo en común, sea propiedades, casas, etcétera, etcétera. Veo que si tú quieres que esta relación funcione, esta situación funcione, muchos de vosotros van a tener que viajar o muchos de vosotros van a tener que hacer un cambio radical en su vida, llevándote inclusive a tus hijos, a tu familia o a tu entorno, ¿vale? Porque aquí yo veo que para muchos de ustedes es muy importante o para la persona de tu interés es muy importante que tú estés a su lado. Te voy a enseñar las cartas. Vamos a continuar. ¿Qué más nos dicen? La carta del 10 de bastos. Tenemos la carta del paje de espadas y tenemos también la carta del as de oros. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, lo único que estoy esperando es que esta persona se decida ya. Lo único que estoy esperando es que esta persona me dé el divorcio. Lo único que estoy esperando es que esta persona me deje en paz o simplemente llegar a un acuerdo. Puede ser que un grupo de ustedes también está en un conflicto legal. O puede ser que muchos de vosotros lo que estás queriendo es que la persona de tu interés o la persona que está a tu costado te dé el divorcio o te deje libre, ¿vale? Porque tú quieres empezar algo, pero veo que llevas una carga emocional aquí. Llevas una carga emocional. Tenemos la carta del as de oros. Cuando sueltes esa carga emocional, cuando te dé la oportunidad de crecer, de evolucionar, cuando estés libre como un pájaro, cariño, es cuando a ti te llega lo que es la fortuna, porque tenemos la carta del as de oros. Es cuando a ti te llega lo que es el crecimiento personal.
tanto lo que es en proyectos, negocios o simplemente lo que es en el amor. Un momento que me pica algo aquí, por Dios. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Muy bien, vamos a ver iniciales para vosotros con mucha fe. A ver. La letra L, muy bien, no se ve muy bien, aquí. Uy, la letra L, ¿vale? La letra F, la letra, otra vez F, me salió dos veces F, te voy a sacar un hito más. La letra Z también, ¿vale? Y he visto por ahí lo que es una G de gato. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir tus ángeles del amor. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir tus ángeles del amor para ustedes, Aries? Me está diciendo, matrimonio. Esta situación implica un matrimonio o un compromiso. Siento que muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, estoy con una persona la cual no sé en qué lugar estoy. No sé si nosotros somos pareja, no sé si entre nosotros solamente existe lo que es la atracción en la parte sexual, o esta persona conmigo está por interés o simplemente para pasar lo que es el rato. Por eso que nos están diciendo, muchos de ustedes de repente están esperando la respuesta, la comunicación para liberarse, para cerrar ciclos. Muchos de vosotros están esperando de repente que esta persona ya aclare sus sentimientos. Por eso nos dicen los ángeles del amor. Si tú ves que no hay avance entre vosotros dos, es necesario que tú pongas las cartas sobre la mesa. Es necesario que tú hables con esta persona, sea hombre o sea mujer, ¿vale? Habla, dile, oye, ¿qué es lo que tenemos tú y yo? ¿A dónde va nuestra historia? ¿Hay futuro entre nosotros? ¿O qué piensas de esto? ¿Vale? Tienes que aclarar ya, porque siento que con la carta del ermitaño es un bloqueo para ti. Ahora te lo voy a enseñar, ¿vale? Te muestro esta carta. ¿Por qué te digo? Porque mira, aquí tenemos la carta de los enamorados y la carta del 6 de espadas, que es tu carta guía. La carta del 6 de espadas, que nos hablan de liberación, que nos hablan de avances, tanto lo que es en la parte de la comunicación, como también lo que es en la parte de proyecto, negocio, etcétera, etcétera, sale la carta del ermitaño. La carta del ermitaño es como un obstáculo para que tú sigas tu camino. La carta del ermitaño es un bloqueo en tu vida para que tú puedas encontrar la paz, la tranquilidad o la felicidad como Dios manda, cariño. Tienes que hacer un balance, qué es lo que tú quieres realmente en tu vida. Tienes que aclarar ya. Si me dice Richard, en este momento mi situación no tiene que ver nada con el amor. Mi situación es más lo que es en la parte económica, ¿vale? Entonces, puede ser que tú te estás aferrando a un trabajo que no te hace feliz, a un trabajo en la cual tú no tienes ascensos, en la cual tú no tienes de repente superación o que simplemente ellos no reconocen el valor que tú tienes. Entonces nos dicen, ¿por qué no buscas nuevas posibilidades o nuevas opciones? ¿Por qué te aferras a una situación que sabes que ya no vas a lograr nada más ahí? ¿Vale? Entonces, yo te recomendaría que te empieces a mover, empieza a enviar currículo, empieza yo que sé, a ponerte en contacto con terceras personas, segundas personas, personas de tu entorno. Cuando tú empieces a hacer estos cambios, estos movimientos, es cuando simplemente va a llegar lo que tú estás buscando. El otro punto que te puedo dar, de acuerdo a esta lectura, luego vamos a seguir sacando más cartas, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros, especialmente para solteros y solteras, estás conociendo a alguien, ¿vale? Vosotros están tratando, están tonteando como amigos, como amigas, pero no llegan a nada. Cada uno hace su vida como Dios manda. Richard, no tengo ningún compromiso. Tú sigues conociendo, tú sigues de repente en las aplicaciones, ¿vale? La otra persona también sigue en las aplicaciones. Vosotros sois conscientes de que están ahí en las aplicaciones, pero sin embargo tú sientes que hay una química, tú sientes que hay una atracción. Entonces, cariño, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no lo dices? Oye, ¿qué es lo que tenemos tú y yo? ¿Podemos intentarlo? Tampoco lo vas a presionar a él o a ella. Podemos intentarlo. Existe una posibilidad entre nosotros dos, pero si tú simplemente estás en tu centro de confort y no hablas, pues vas a continuar así. Este es el mensaje que te está dando la lectura. Hace falta compromiso. Hace falta compromiso. Hace falta también que tú creas en ti. Hace falta que también te liberes de situaciones que no te ayudan a evolucionar. No te aferres a algo que tú sabes que no avanza, que no crece, tanto en la parte económica como en la parte también sentimental, cariño, ¿vale? Es esto. Si no, pues la chancla va a ir para ti, cariño. Es así. Tienes que reaccionar, ¿vale? Reacciona ya, porque nos dicen esta situación hace falta compromiso. Muy bien, vamos a continuar.
Las cartas guías, voy a dejarlo aquí. Voy a ver qué nos quieren decir ahora el tarot Celtim para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver. El tarot Celtim. Me sale la carta del diablo. Nos hablan de deseos. Me sale también la carta del 8 de bastos. Y me habla también la carta del 2 de copas. Si tú de repente estás con una persona que puede ser que solamente son amantes o relaciones ocultas, a mí las energías me dicen, siento un Aries, ¿vale? Géminis, no, siento, es Aries, por Dios. Es que ese Géminis lo tenía ahí, lo siento, Aries, ¿vale? Es que lo sentiría el Géminis. Tú estás lidiando con un Géminis, cariño. Aries tiene que agarrar, liberarse. Aries de repente no puede continuar ahí, cariño. ¿Por qué te digo esto? Porque sale la carta del diablo y la carta del 8 de bastos. Mira, la carta del diablo y la carta del 8 de bastos. De repente a ti te llena lo que es en la parte íntima, lo que es en la parte sexual, mas no obtienes de repente esa relación como pareja o un compromiso. Si tú estás queriendo una relación seria con esta persona, quizá de repente vas a tener que cerrar este ciclo de tener encuentros íntimos, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo estoy bien así, a mí me gusta pasarlo bien en las cuatro paredes, ¿vale? Yo no busco amor, pues entonces no te quejes, ¿vale? Pero especialmente para el grupo de personas, Aries, que quiere de repente o que se ha enamorado de esta aventura, nos dicen que a lo mejor vas a tener que frenar esta etapa de tu vida y hablar con esta persona que los sentimientos ahora son diferentes, que ya no solamente lo que es en la parte sexual. Tienen que hablar, cariño. Es muy importante la comunicación. En toda tu lectura es muy importante la comunicación. Me hablan también de rescates, me hablan también de que tienes que tener prioridades. Me dicen que si tú quieres tener un amor, también tienes que rescatarte tú y olvidarte de repente de una historia que te marcó en su momento. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Te voy a sacar lo que es economía. ¿Qué mensaje nos quieren dar en economía para vosotros? A ver. Esta lectura Aries abarca para cualquier edad, ¿vale? Para cualquier edad. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Me sale economía. La carta del 6 de copas. La carta de la templanza. La carta de la fuerza. Y tenemos aquí la carta del 4 de espadas. Creo, cariño, que tú oportunidades vas a tener para encontrar un trabajo, un proyecto, un negocio, pero siento que a lo mejor no es lo que tú buscas y vas a estar una temporada así. Vas a tener que de repente tener muchas entrevistas, vas a tener que de repente buscar nuevos socios o simplemente vas a estar reinventándote constantemente hasta que las cosas se normalicen, lo que es en la parte económica. Pero luego que tú ya sientas que encuentras tu lugar en la economía, es cuando todo se empieza a poner en orden, ¿vale? Es cuando prácticamente tú vas a ver claridad, tú vas a ver ingresos económicos. Y tenemos aquí la carta del 9 de copas. También lo que me está diciendo, no trates de repente de ser perfeccionista, no trates de repente de querer que las cosas te salgan al 100% porque todo nuevo comienzo o todo cambio siempre tiene de repente sus cosas buenas, sus cosas malas, sus pro y sus cosas positivas como negativas. Entonces me dice, no te compliques la vida, no estés pensando, no estés comiéndote la cabeza tanto, simplemente continúa con tu trabajo, con tu proyecto porque lo mejor está por llegar, ¿vale? Porque veo que luego de que tanto estás pensando y preocupado y preocupada, vas a empezar a sonreír lo que es en la parte económica. Por eso te digo, creo que tú en estos momentos todavía vas a tener que seguir buscando trabajo, vas a continuar seguir llevando currículo, vas a tener entrevistas, pero luego vas a encontrar lo que tú quieres o simplemente vas a encontrar al socio ideal o a la persona ideal para hacer ese proyecto que tienes en mente, ¿vale? Si está lo que es en la parte legal, algún tipo de trámite o algo, todavía esto va a tardar, pero luego van a llegar lo que es un acuerdo y tú vas a salir airoso o airosa de esta situación. Vamos a ver ahora ¿qué nos dicen las características para vosotros con mucha fe? Aries, vamos a ver, las características. Muchos de ustedes están lidiando con alguien de elemento fuego, ya me lo había reafirmado. Un cáncer también. Puede ser que sean delgados o delgadas o con textura normal, cabello lacio,
castaño o negro. Es una persona que a lo mejor trabaja algo relacionado con el mundo de la noche o simplemente de repente con el espectáculo. Cantantes, puede ser que trabaje también lo que es en una discoteca, todo lo que esté relacionado con el arte, con la diversión, todo. Siento que muchos de ustedes también están lidiando con una persona que puede ser de piel muy morena, rasgos afroamericanos o mulatos o simplemente está muy bronceado. Veo que esta persona puede ser un cáncer o es una persona que maneja algún tipo de movilidad, se desplaza demasiado o a lo mejor de repente distribuye. Puede ser, yo que sé, una agencia que distribuye todo tipo de paquete, ¿vale? Veo que esta persona también es una persona que tiene mucho carácter, veo que es una persona que tiene mucha habilidad. Entonces, es una persona que es muy positivo, muy positiva, es una persona muy alegre. Te voy enseñando las cartitas, cariño. Un hito más. La carta del loco. La carta del loco y la carta de la estrella me está diciendo, para muchos de vosotros, su historia no se ha terminado, ¿vale? Todo puede cambiar. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede tener lo que es el cabello negro, puede ser un Libra, puede ser alguien de elemento aire. También veo lo que es un acuario aquí. Tú con esta persona de repente tienes una conexión, puede ser tu alma, tu llama gemela, o vosotros han tenido de repente una historia como pareja en algún momento de su vida. Muy bien, mi querido Aries. Bendiciones de corazón y te me cuidas.